En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es 9 de mayo, estamos en las vísperas del Día de la Madre oficial, no es comercial. Y seguimos avanzando en estos comentarios de la introducción general del misal romano, y vamos a entrar ya en tierra derecha, entrar propiamente en la celebración de la misa. La palabra la tiene Gildo. Gracias, Padre. Me corresponde en esta oportunidad referirme a la regulación en la Instrucción General de Misal Romano de los ritos iniciales, que conforme a la definición o referencia que hace la misma instrucción, son aquellos que preceden a la liturgia de la palabra. Mm. ¿Cuáles son estos ritos iniciales? Está el rito de entrada, el saludo, el acto penitencial, el Kyrie, el Gloria y la oración colecta. Estos ritos iniciales tienen una finalidad de exordio, introducción o preparación para la celebración de la Santa Misa. Conforme al artículo 46, la finalidad es que los fieles reunidos construyan, dice, una palabra que no me gusta, una comunión y se dispongan a escuchar debidamente la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. En, las, los ritos iniciales son la regla general, ¿eh?, de la Santa Misa, salvo en aquellos ritos, ¿eh?, en que otras celebraciones se unen con la misa, en que se autoriza a omitir los ritos iniciales o a realizarlos de un modo particular. Vamos a ver cada una de estas partes que comprenden los ritos iniciales. En el primer lugar tenemos la entrada. La entrada como rito comprende básicamente la procesión del sacerdote, el diácono y los ministros, obviamente una vez que el pueblo, los fieles están reunidos, y comienza con un canto de entrada. Conforme a la instrucción general, este canto de entrada tiene por finalidad abrir la celebración, fomentar la unión de los que se han congregado e introducir los espíritus en el misterio del tiempo litúrgico o fiesta que se esté celebrando. Y acompañar desde luego la procesión del sacerdote, diácono y ministros. El canto de entrada, la instrucción general del misal romano en el número 48 da varias alternativas. Cantarlo alternado entre la asamblea y el coro, entre un cantor y la asamblea, o bien cantarlo solamente toda la asamblea. Esas son las alternativas que da. Se puede aquí, señala, en algunas partes voy a tener que leer textual porque es muy reglamentario. Se puede emplear una antífona con su salmo, como se encuentra en el gradual romano o en el gradual simple, u otro canto que convenga a la acción sagrada y al carácter del día o del tiempo. Pero pone un requisito, cuyo texto haya sido aprobado por la conferencia episcopal. ¿Qué pasa si no hay canto de entrada? Porque da la opción, así, por defecto, de que no haya canto de entrada. Se recita la antífona que indicada en el misal, se recita por los fieles, o algunos de ellos, o un lector, o en último caso el mismo sacerdote, quien puede adaptarla a manera, dice, de munición inicial. Después tenemos el saludo, el que comprende el saludo al altar y el saludo al pueblo congregado. El saludo al altar, a su turno, comprende que tanto el sacerdote, el diácono o los ministros saludan al altar con una inclinación profunda. Y el sacerdote y el diácono además besan después el altar.
También dentro de este saludo al altar, el sacerdote inciensa la cruz y el altar, dice el número 49 de la instrucción, según las circunstancias. Nos vamos a encontrar en varias ocasiones con esta palabra o con esta expresión según las circunstancias, pero sin que se definan cuáles son esas circunstancias. Posteriormente, dentro del saludo como rito inicial, está el saludo al pueblo, que se hace concluido el canto de entrada, y estando el sacerdote de pie en la sede. Se signa junto con la asamblea, con la señal de la cruz, y luego, mediante este saludo, el sacerdote manifiesta a la comunidad congregada la presencia del Señor. Este saludo y la respuesta del pueblo hacen patente, dice la instrucción en el número 50, el misterio de la iglesia congregada. Posteriormente viene el acto penitencial. El sacerdote invita a la asamblea, a la asamblea al acto penitencial, dejando entre esta invitación y la expresión del acto penitencial una breve pausa de silencio. El acto penitencial lo hace toda la comunidad reunida mediante una fórmula, dice, de confesión general. No la define, sino que ocupa esta expresión fórmula de confesión general. En concreto, el yo confieso. Sí, el confiteor. Claro. Que el sacerdote concluye con una absolución, recalcando la instrucción que esta absolución carece de eficacia del sacramento de la penitencia. Por lo tanto, no reemplaza a la absolución en el sacramento de la penitencia. Es un sacramental que nos ayuda en los pecados veniales, digámoslo así, Claro. por hacerlo más gráfico. En respecto al del acto penitencial, la última parte del número 51, donde está recogido este acto, señala que en domingo, especialmente en el tiempo pascual, o sea, en el tiempo en que estamos nosotros, puede hacerse alguna vez la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. A continuación del acto penitencial viene el Kyrie, el canto del Kyrie, que se canta siempre, a menos que se haya incluido en el acto penitencial. Siendo un canto, dice, con el que los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia. De ordinario será cantado por todos, es decir, tomarán parte el pueblo y los cantores o un cantor. Cada aclamación normalmente se repetirá 2 veces sin excluir un número mayor, por razón de la índole peculiar de cada lengua o de las exigencias del arte musical, o de las circunstancias. Nuevamente aparecen las circunstancias. Cuando el Señor ten piedad se canta, dice, como parte del acto penitencial, se propone un tropo para cada aclamación. Cantado el Kyrie, como hemos señalado, viene el canto del gloria a Dios en el cielo. En el número 53 la instrucción resalta, subraya, que el gloria es un himno antiquísimo y venerable por el que la iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le suplica. O sea, destaca el carácter trinitario que tiene el gloria a Dios. Y también recalca a continuación que el texto de este himno no puede ser cambiado por otro. Lo comienza el sacerdote, o según las circunstancias, dice un cantor o los cantores, pero es cantado por todos juntos. Si no se canta, lo recitarán todos juntos o alternando en dos coros.
Se canta o se recita los domingos, excepto en tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas y en algunas celebraciones peculiares más solemnes. Por último, el artículo 54 de la instrucción se refiere a la oración colecta. Después del canto del Gloria, el sacerdote dice, la instrucción invita al pueblo a orar. Y todos, junto con el sacerdote, vuelven a guardar un momento de silencio y, como dice la instrucción, para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus intenciones y deseos. Entonces, dice, el sacerdote recita o reza la oración, que suele llamarse colecta, y por la cual se expresa la naturaleza de la celebración. Conforme a una antigua tradición de la Iglesia, normalmente la oración colecta se dirige a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Termina con la conclusión trinitaria, es decir, la más larga de ese modo. Y señala aquí tres alternativas, que no las voy a recitar porque se pueden consultar en la instrucción, que son expresión de lo que acabamos de leer recién. Y por último, concluye el artículo 54 afirmando categóricamente que en la misa siempre se dice una sola oración colecta. Y con esta oración colecta terminan los ritos iniciales de la Santa Misa, previo a la liturgia del Palabra. Eso es mi... Muy bien, muchas gracias, Gildo. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, David? Yo, gracias padre, quisiera hacer algunas puntualizaciones que me parecen interesantes a propósito, mientras iba leyendo el texto y escuchando al mismo tiempo la exposición de Gildo. Y es que me parece a mí, creo no estar equivocado, que estos ritos iniciales que establece la instrucción general del misal romano, el centro de estos ritos iniciales está en la penitencia, digamos, en el acto penitencial. Podría ser como el centro a través del, eh, en torno al cual, digamos, circulan, digamos, los ritos, las palabras, los cantos que se desarrollan. Puesto que, como habíamos visto en las primeras sesiones, esta instrucción general del misal romano mantiene una continuidad de una tradición ininterrumpida respecto del misal tradicional anterior. Me parece importante hacer un pequeño nexo diciendo que en la misa tradicional esto también está. Esto de tener un acto penitencial previo a la misa, propiamente tal, cuya función, creo yo, y al decir también de constituciones como Sacrosanctum Concilium, es disponer el alma de las personas, disponer el espíritu para la celebración del sacrificio. En la misa tradicional lo que está son las oraciones al pie del altar, que preceden, digamos, al rito mismo, y que básicamente consiste en la recitación del Salmo 42, Judícame, júzgame, Dios mío, que es netamente penitencial. Viene también el Confiteor o el Yo confieso, y la recitación de los Kyries. Entonces, básicamente se mantiene efectivamente este espíritu penitencial. También en el rito tradicional existe la aspersión, que en el rito tradicional es obligatorio el día domingo en las iglesias parroquiales. Aquí en el misal romano que estamos estudiando se propone simplemente como una posibilidad, Y en se todas las encarece iglesias. en el tiempo, se encarece en el tiempo pascual y permite la bendición del agua. Aunque aquí lo asocia más directamente con el bautismo, a diferencia, digamos, del rito tradicional que también podría incluirse en este conjunto de ritos que sirven para disponer el alma de los fieles. La antífona Asperges me, que se canta en el rito tradicional, Aspérjame, Dios mío, con tu hisopo y déjame más blanco que la nieve, también tiene este sentido De de purificación. tener la mejor disposición posible para el sacrificio de la misa. Entonces eso me parece muy importante. Interesante también el tema del gloria litúrgico, que el misal, la instrucción general aquí,
es bastante imperativa en el sentido de decir que no puede cambiarse. El gloria litúrgico. Por ejemplo, a veces en algunas partes yo he escuchado que se dice simplemente gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y sería. Y eso es simplemente una mutilación del texto, no es completamente gloria litúrgico. Y este es un tema que también se produjo antes del Concilio Vaticano II, en lo que se llamaba la misa comunitaria, que yo no sé si será conocida de personas que no estén viendo. La misa comunitaria existía ya en los años 50 y hay un disco muy bonito de música que estaba hecho para la misa comunitaria, que yo a veces lo he utilizado en las misas. Y el Gloria de esa misa tiene ese problema y ya fue muy criticado en su época porque no es el Gloria litúrgico. No Pero, conserva correctamente, concretamente. pero Sí, permíteme padre. una cosa, lo que pasa es que en esa época, que es algo que para nosotros ya ni siquiera, yo no ni siquiera lo conocí, yo nací en el 65, así que, pero en esa época, por lo que a mí me han comentado, estos cantos eran para ayudar a que las personas se conectaran con lo que se estaba celebrando en la misa. Yo sí me acuerdo de haber visto a personas que iban a misa y durante toda la misa rezaban el rosario, por ejemplo, o sea, seguían un ritmo distinto, ¿ya? En este caso era unir justamente para que no se produjera este mundo paralelo, sino que se conectaran de alguna forma, y en esa época estaba mandado que litúrgicamente, cuando era en lengua vernácula, no fuera el texto oficial. Ah, eso, ese punto lo Claro, el desconocía. santo, Ah, el importante, padre. cordero, el Ya. gloria, eran pero no eran, para que fueran acercando, pero para que no se produjera el problema de las traducciones que, bueno, después se solucionan haciendo traducciones oficiales. Ah, ese punto interesante, Eso. padre, se lo agradezco. Bueno, yo invito también a escuchar, en YouTube está Misa Comunitaria y efectivamente hay unos diálogos donde hay una especie de relator, y esto en el contexto de la misa tradicional en latín, Ujú. pero hay un relator que introduce a la gente en el espíritu de cada momento de la misa. Entonces se cumple ese objetivo. Eso es lo que yo Sí, quería perfecto. puntualizar al respecto de estos ritos iniciales. Yo no sé si a lo mejor Juan Alberto Sí, quiere hacer algún comentario, sí. sí, es un poquito complementario a lo que había dicho David, Ujú. ¿no es cierto? Si bien veo que efectivamente lo que se ve en la primera parte, digamos, de estos ritos iniciales, el sentido penitencial, a mí me llamó profundamente el sentido de la reverencia, en el sentido de disponer a los oyentes, a los participantes en la misa, a efectivamente disponerse de alguna manera espiritualmente a presenciar el misterio de la Eucaristía, digamos. Y en este caso, efectivamente estaba pensando en el sentido de participar en la Eucaristía en cuanto a una renovación del sacrificio de Cristo. Eso me parece que de alguna manera está muy enfatizado. Y en ese sentido, uno, digamos, o sea, me llamó profundamente la atención que los ritos van dirigidos un poquito en eso, para que toda la asamblea, digamos, esté dispuesta a vivir, ¿no es cierto?, la renovación del misterio del sacrificio de Jesús. Bueno, Perfecto. No, obviamente no excelente. soy tan entendido como lo que planteó, digamos, David y Gildo, pero por cierto, eso me causó bastante impresión, digamos, y por eso quise complementar el punto de esa manera. Excelente, Juan. Es justamente lo más importante lo que estás planteando tú, ¿ya? Mm. Una cosa que yo quisiera comentar, que me toca permanentemente comentar, es a propósito del acto penitencial. El acto penitencial no es harakiri. Nosotros que somos unos desgraciados, Señor, ten piedad. Sino que tú que has venido a sanar a los corazones afligidos, Señor, ten piedad. O sea, tú que eres grande y nosotros que somos pequeños, tenme en cuenta. Es una alabanza, es una oración de alabanza, son preces laudatorias, oraciones de alabanza a Jesucristo, diciéndole, tenme en cuenta, sácanos, tú que resucitaste y que sabes qué es lo que es la muerte y el sufrimiento, tennos en cuenta. Ese es el relato, es una alabanza que es imitada a la entrada del emperador a la ciudad, como pasaría hoy día con un
político que entre y le gritan, somos los sin casa, ténganos en cuenta, ¿ya? O sea, tú sabes que me puedes solucionar el problema, ayúdame a hacerlo. Esa es la preparación no es yo vengo a prepararme, yo vengo a ti, Señor. No, yo estoy disponible para que tú hagas de mí aquello que quieres hacer. Bueno, eso un poco yo creo que por hoy es suficiente. No queremos agotar el tema, por el contrario, queremos entusiasmarnos para seguir avanzando. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un Como era en principio, un principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por y los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén.